Muy buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y sean bienvenidos a una nueva clase correspondiente a la serie de Historia Universal Contemporánea. Hoy veremos el conflicto más sangriento y mortífero del siglo XX, que cambiará completamente el orden de la hegemonía política, económica y tecnológica en el mundo, la Primera Guerra Mundial. Sin nada más que decir, empecemos la clase. Estalla en el escenario mundial entre los años 1914 y 1918 una guerra que tenía una tensión previa, pero hay un hecho histórico puntual que se considera detonante de la Primera Guerra Mundial: el asesinato del príncipe Francisco Fernando de Austria en Sarajevo por un nacionalista serbio. No obstante, existieron diversas y profundas causas que dieron el contexto para el estallido del conflicto. 1. El imperialismo, desatado a fines del siglo XIX por las principales potencias mundiales, impulsaba una carrera feroz por el control de territorios y mercados coloniales. Impulsó una carrera armamentística y diversos conflictos bélicos que antecedieron a la Primera Guerra Mundial. 2. Existían muchos conflictos latentes, dado que algunos imperios dominaban a naciones que buscaban su aspiración a tener un gobierno propio. En el Imperio Austrohúngaro, con rumanos, serbios, búlgaros, croatas y eslovenos. En el Imperio Ruso, con polacos y finlandeses. En el Imperio Otomano, con griegos y armenios. 3. Existían fuertes rivalidades entre algunas de las grandes potencias que se arrastraban de conflictos bélicos anteriores. La mayor era entre Francia y Alemania. 4. También existían pactos de alianza entre diferentes potencias. Por ejemplo, la Triple Entente: Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso. Y la Triple Alianza: Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro e Italia. El 28 de junio de 1914, un militante nacionalista serbio cometió el llamado Atentado de Sarajevo, asesinando a Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austrohúngaro, y a su esposa. Esto generó una crisis internacional que la diplomacia no pudo resolver. Un mes después, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Al día siguiente, Rusia, que se autoproclamaba protectora de los eslavos, ordenó la movilización general de su tropa. El 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia, ya que se consideró la movilización militar rusa un acto de guerra contra Austria-Hungría, con quien estaba aliado en la Triple Alianza. Por otro lado, Francia le declaró la guerra a Alemania ese mismo día por ser aliado de Rusia. Comenzada la Gran Guerra, Gran Bretaña se sumó a la Entente Cordiale y en 1915 también lo hizo Italia, rompiendo su alianza con Austria-Hungría. Por otro lado, el Imperio Otomano se sumó a las potencias centrales. Estaba así planteado el núcleo de las alianzas en la Primera Guerra Mundial. Con el correr del conflicto, más países se fueron involucrando en la contienda, enfrentados en dos diferentes bandos. La Entente Cordiale, o los aliados, que son Francia, Rusia, Gran Bretaña, Italia, Japón y los Estados Unidos, además de 22 países más. Las potencias centrales: Austria-Hungría, Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria. Una vez declarada la guerra, los alemanes invaden Bélgica y Luxemburgo en búsqueda de una victoria rápida, pero fueron detenidos por los franceses cerca del río Marne, en la primera batalla del río Marne. Allí se establecieron ambos ejércitos, que se basó en una cruenta guerra de trincheras durante 3 años,
donde no hubo avances significativos de ninguno de los dos bandos. Mientras tanto, el ejército alemán abrió un segundo foco de ataque contra Rusia, conocido como el Frente Oriental. Allí derrotaron sin mayores dificultades a las tropas zaristas, que se dan en retirada, y los alemanes avanzan en territorio ruso. Hay enfrentamientos también en la frontera entre Rusia y Austria-Hungría, donde los ejércitos zaristas de Rusia continúan debilitándose, y para 1916 ya no hay grandes acciones ofensivas por su parte. Aquí los ejércitos se valieron de sus caballerías como principal táctica de combate. El occidental y el oriental fueron los principales frentes de combate en tierra, pero no los únicos. Otros frentes de la Primera Guerra Mundial fueron el Frente Balcánico en Grecia, el Frente de Oriente Medio, donde destacó Turquía, el Frente Italiano y el Frente Africano. También hubo operaciones militares de menor envergadura en ciertas islas del Pacífico, luchas navales en el Canal de la Mancha, Mar del Norte, Mar Mediterráneo, Atlántico, Pacífico Sur y Mar Adriático. En 1915 y 1916, los submarinos alemanes hundieron 2 barcos con tripulación estadounidense, causando la muerte de decenas de civiles, pero no sería hasta abril de 1917 en que los Estados Unidos entraron en el conflicto en apoyo de los aliados. Meses después, provocando la Revolución de Octubre de 1917 de Rusia, en plena revolución bolchevique, se retira de la guerra firmando un armisticio con las potencias centrales, que le implica grandes pérdidas económicas y territoriales. Tras la rendición rusa, Alemania ocupó Polonia, Ucrania, Finlandia, los países bálticos y parte de lo que actualmente es Bielorrusia. Su estrategia es enviar todas sus tropas al frente occidental para buscar una victoria rápida antes de la llegada de los norteamericanos. La campaña decisiva comienza en marzo de 1918, pero el ejército alemán no llegó a cumplir su objetivo de atacar París. Las tropas francesas y estadounidenses obtienen una victoria definitiva en la Segunda Batalla del Marne, donde los tanques británicos y la aviación toman una importancia crucial. A partir de aquí, las potencias centrales no podrán recuperarse. Poco después, Bulgaria pide un armisticio y posteriormente se rinde el Imperio Otomano y los italianos vencen a los austriacos. El ejército alemán es desarticulado en una batalla en Amiens. La derrota es irreversible. El emperador Guillermo II huye a Holanda. La nueva República Alemana firma el armisticio de Retondes el 11 de noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial es considerada como una de las más sanguinarias de la historia y la segunda de la que se tiene constancia con mayor número de muertos, solo superada por la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial fallecieron alrededor de 20 millones de personas, una cifra realmente increíble, teniendo en cuenta que aún no existían muchos de los adelantos militares que existen hoy en día, y buena parte de las batallas se desarrollaron prácticamente cuerpo a cuerpo. Cabe decir que Estados Unidos, que ha estado presente en casi todos los conflictos bélicos de la historia moderna a partir de la Primera Guerra Mundial, no tuvo una participación destacada en la Primera Guerra. De hecho, el total de bajas del ejército estadounidense se cifran en torno a 115.000 personas, sin apenas bajas de civiles documentadas. El desarrollo de la Primera Guerra Mundial tuvo una importante serie de consecuencias, entre las que más se destacan el número de soldados y civiles fallecidos, así como los diversos problemas políticos, económicos y sociales que derivaron de esta situación.
Fueron muchas las personas que se vieron afectadas por la escasez de recursos básicos, la hambruna y la destrucción de ciudades y pueblos. No obstante, vale la pena mencionar que el desarrollo armamentístico y los avances tecnológicos e industriales destinados para estos acontecimientos también forman parte de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la guerra se estableció un nuevo orden territorial que trajo como consecuencia el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro y el establecimiento de otros estados como Austria, Checoslovaquia, entre otros. El Imperio Otomano también fue dividido por un acuerdo previo entre Francia, Reino Unido y Rusia. También se independizó Hungría. Francia recuperó los territorios de Alsacia y Lorena, y a Serbia le fueron anexados algunos de los territorios de los pueblos eslavos, entre otros. Asimismo, las colonias pertenecientes a Alemania pasaron a ser controladas por los franceses y los británicos. La guerra dejó una gran devastación y elevados gastos militares tras invertir importantes sumas de dinero en la investigación científica, desarrollo de armamento y tecnologías destinadas a los enfrentamientos armados. Las economías de los países afectados por la guerra atravesaban una importante crisis. Sin embargo, debían hacer frente a las deudas que tenían con los proveedores de las materias primas. Esta situación generó una gran hambruna, dificultades para la reconstrucción de las zonas afectadas y muerte. Por otra parte, Estados Unidos salió fortalecido desde el punto de vista económico, político, militar e industrial. Al finalizar la guerra, se desintegraron los siguientes imperios: el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano, y debilitó a las potencias de Francia e Inglaterra, dejando a Estados Unidos y a Japón como las potencias intactas en esta guerra. En 1919 se llevó a cabo la Conferencia de la Paz en París, con el fin de garantizar la paz mundial. Como resultado surgieron varios tratados, entre los que destaca el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, del cual surgió la Sociedad de las Naciones. Este tratado fue el documento que puso fin a la Primera Guerra Mundial y fue firmado por los países aliados y Alemania. En este documento se declaraba como culpable y principal responsable de los daños ocasionados por la guerra a Alemania, de allí que le fueron impuestas importantes sanciones que afectaron su política, economía y espacio territorial. Como consecuencia, hubo un gran descontento por parte del pueblo alemán en cuanto a las sanciones impuestas, que años más tarde fueron un importante detonante de la Segunda Guerra Mundial. La guerra también supuso un nuevo orden europeo y mundial, en el que ya no tenían cabida algunos de los imperios que habían sido dominadores durante siglos anteriores, como fue el caso del Imperio Austrohúngaro. De hecho, este imperio perdió en la guerra al 90% de los combatientes que envió. Fue también en esta guerra donde empezó a utilizar otro tipo de armas más evolucionadas y sofisticadas, como por ejemplo las armas químicas. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se utilizaron por primera vez los bombarderos con gas mostaza. Por último, cabe destacar que en esta guerra participaron personas que en su momento no eran conocidas dentro del ámbito militar o político, pero que con los años tuvieron un papel protagonista en el devenir mundial. Es el caso de un joven, Adolf Hitler, que participó en la Primera Guerra Mundial como cabo en el ejército alemán. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a la Primera Guerra Mundial. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es: ¿cuáles son las alianzas político-militares que se arman en este conflicto? ¿Qué objetivos tienen como alianza? Y segundo,
¿Cuáles son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué país se convierte en la potencia mundial más importante? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará La Revolución Rusa de 1917 a 1923. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.